James y yo hemos pasado toda nuestra vida viviendo de manera sencilla y estable. Nunca fuimos muy ricos, pero tampoco estábamos endeudados. Él trabajaba en el departamento de mantenimiento del ayuntamiento, y yo pasé más de 20 años como asistente administrativo en la escuela primaria local. 2 sueldos normales, nada lujoso, pero suficientes para tener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Ahora que ambos estamos jubilados, la vida es más tranquila. Vivimos en una casa antigua en las afueras. Entre nuestras 2 pensiones, ganamos poco más de $5,000 al mes. Hace tiempo que pagamos la hipoteca. Nuestros días son tranquilos: compras, comidas caseras, cuidado del jardín, visitas de fin de semana a viejos amigos. Nada extravagante, pero tranquilo a pesar de todo. A veces, James planta rosas en el jardín. Yo estoy en la cocina, preparando café junto a la ventana. Cuando levanto la vista y veo esas suaves flores meciéndose en la luz, siento que es un reflejo de nuestra vida actual, tranquila, pero con su ternura. Lo único que todavía nos mantiene despiertos por la noche es nuestro hijo, Joe. Ya tiene 33 años, un trabajo estable y es un buen chico, confiable y con los pies en la tierra. Es solo que, cuando se trata de amor, nada se consolida. James y yo nunca lo hemos presionado, al menos no en voz alta, pero la esperanza siempre está ahí. Nos gustaría verlo traer a casa a alguien sólido. Alguien con quien pueda construir una vida. Alguien que nos alivie el corazón a medida que envejecemos. Esa noche, llegó temprano del trabajo. Su expresión, medio tímida, medio emocionada, lo delató incluso antes de hablar. Como si tuviera buenas noticias que apenas podía guardarse. Mamá, papá, dijo, quitándose los zapatos con esa sonrisa que lo hacía parecer de 5 años, tengo novia. Viene esta noche, quiero que la conozcan. Su nombre era Tesse. James y yo intercambiamos una mirada y, sin decir palabra, ambos sonreímos. Sabíamos que era la primera vez. Yo nunca había traído a nadie a casa. Ni una sola vez. Corrí a la cocina y preparé un par de platos más para la cena. James rebuscó en los armarios y encontró nuestras tazas de café especiales, las que solo usamos en Navidad. Las pulió hasta que brillaron como espejos. Cuando sonó el timbre, mis manos aún estaban mojadas, pero mi corazón ya había saltado delante de mí. Yo estaba en la puerta, y junto a él había una chica que parecía perfecta. Alta y esbelta, con el pelo castaño recogido hacia atrás y un abrigo azul pálido que la hacía parecer recién salida de una mañana de principios de primavera. Sus ojos se curvaban al sonreír, y sus hoyuelos le suavizaban el rostro. Llevaba unas cuantas bolsas de regalo cuidadosamente envueltas, y cuando dijo, Sr. Dawson, señora Dawson, es un placer conocerlos, su voz era tan brillante y clara como el sinsonte que canta fuera de la ventana de nuestra cocina en abril. Durante la cena, fue sumamente atenta. Me ayudó a lavar los platos sin que se lo pidiera. Le llenó la taza a James cuando se le acabó. Hablaba lo justo, y siempre con una sonrisa. Era cálida, educada y fácil de caer bien. En un momento dado, le di a James un empujoncito por debajo de la mesa, mi forma discreta de decirle, mira eso. Nuestro chico por fin eligió una buena. Y sinceramente, eso fue lo que creí en ese momento. Tesse parecía dulce. Parecía considerada. El tipo de chica que tendrías suerte de encontrar. Solo más tarde nos dimos cuenta de que ser dulce y considerado también puede tener un precio. Después de unas rondas de vino, la conversación empezó a relajarse. Empezó preguntándonos dónde trabajábamos y cómo nos iba con la jubilación. Le dije que juntos, James y yo ganábamos poco más de $5,000 al mes de pensión. La casa está totalmente pagada y la vida ha sido bastante cómoda. Fue entonces cuando lo capté, ese destello en sus ojos. Lo disimuló bien, pero yo lo noté. Ella sonrió y dijo, vaya, parece que a ustedes dos les va mejor que a la mayoría de mis amigos que todavía trabajan. Luego, con el mismo tono desenfadado, preguntó, entonces, ¿esta casa es completamente tuya? Joe mencionó que es hijo único. ¿Has pensado en cedérsela para cuando se establezca? En ese momento, pensé que solo estaba charlando. Sonreí y dije que sí, que la casa era nuestra,
3 habitaciones, 2 baños, perfecta para los dos. Añadí que habíamos estado pensando en ayudar a Joe con un lugar cuando llegara el momento, pero que aún no habíamos tomado ninguna decisión. En retrospectiva, aquello no era una charla trivial. Era una exploración, cada palabra suya era un tanteo, suave como la brisa, pero dirigida con precisión. Después de cenar, se fue con Joe. Me quedé de pie junto a la mesa, abriendo los regalos que había traído. El envoltorio era precioso, sin duda, pero, ¿dentro? Solo un montón de baratijas. Bonitas, pero inútiles. Y justo entonces, algo cambió en mí. Una pequeña y silenciosa ondulación bajo la superficie, como una piedrecita arrojada al agua quieta. Pequeña, pero inquietante. A partir de esa noche, Tese se convirtió en una visitante habitual de nuestra casa, sobre todo los fines de semana. Nunca venía con las manos vacías. A veces era una caja de galletas, a veces una bolsa de fruta importada, una vez incluso una botella de buen vino. Siempre parecía elegir justo lo que yo le había dicho de pasada. Señora Dawson, esta es la marca de galletas que dijo que le gustaban la última vez, tuve que ir a 3 tiendas diferentes para encontrarlas. Señor Dawson, he oído que este vino tiene un final delicioso. Debería probarlo. Sonrió dulcemente y habló con educación. Al principio, me conmovió de verdad. Parecía atenta, considerada, como si de verdad quisiera ser parte de nuestra familia. Era especialmente cariñosa conmigo. Cuando íbamos al supermercado, me tomaba del brazo. En la cafetería de la esquina, me daba un masaje en los hombros y me decía, «¿Tiene los hombros un poco rígidos últimamente, señora Dawson? Tiene que cuidarse, no se está haciendo más joven». Su tono era más tierno que el de mi propia hija. Pero con el tiempo, algo no encajaba. Su afecto siempre parecía estar ligado al dinero, regalos, favores, pequeños comentarios un poco demasiado incisivos. Como aquella vez que pasamos por una tienda con un abrigo de lana en el escaparate, que costaba más de $500, fácilmente. Ella suspiró y dijo, «Ese color le quedaría precioso, señora Dawson. Después de que Joe y yo nos casemos, le compraré ese abrigo». O cuando un vecino llegó a su casa con un coche nuevo, lo miró y dijo, «El compañero de trabajo de Joe tiene mucha suerte, su madre le regaló una camioneta nueva por su cumpleaños». ¡Qué tierno! Le encantaba compartir historias sobre las bodas de otras personas. Mi prima se acaba de casar. La familia del novio les compró una casa adosada en el centro, la pagaron al contado. Incluso les regalaron una camioneta Audi flamante. Mi compañera de cuarto en la universidad se casó con una persona adinerada. Su suegra le regaló joyas personalizadas como regalo de bienvenida y celebraron la boda en una finca junto a la playa. Lo decía todo con voz alegre y una sonrisa radiante, pero sus ojos, esos ojos, reflejaban un inconfundible anhelo. Ni envidia ni admiración. Expectativa. No solo estaba recordando. Estaba sembrando semillas. Dando pistas. Trazando un plan. Como si dijera, estimado señor y señora Dawson, por favor revisen estos ejemplos antes de enviar su respuesta final. James y yo empezamos a susurrar sobre ello en privado. Una noche, encendió un cigarrillo y se apoyó en la puerta de la cocina, con el ceño fruncido. Esa chica habla con demasiada suavidad. Como si supiera lo que vas a decir antes de que lo digas. Le di una taza de té y bajé la voz. Es dulce, sí, pero no puedo quitarme la sensación de que no intenta acercarse, sino entrar. Esa inquietud que sentí empezó a crecer, como la hiedra en el rincón trasero de nuestro jardín. Al principio silenciosa, luego reptando, enroscándose y envolviéndose más apretadamente con cada visita. Y no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo que demostró que no estábamos imaginando cosas. Era una tarde de sábado, de esas en las que la luz del sol se derrama sobre el suelo de la sala como miel tibia. Tese y yo estaban acurrucados en el sofá, y todos charlábamos sobre la posibilidad de dar un paseo en coche el fin de semana a algún lugar pintoresco. El ambiente era ligero y relajado, simplemente otro momento familiar acogedor. Entonces se detuvo a media frase, removiendo suavemente el café. Se oyó el tintineo del metal contra la porcelana, brillante y agudo.
Nos miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor y señora Dawson, comenzó, yo y yo llevamos un tiempo juntos. ¿Han pensado en cuándo nos casaremos? James y yo intercambiamos una mirada. Por supuesto, eran buenas noticias. Ambos asentimos, demostrando nuestro apoyo. Pero lo que dijo a continuación me provocó un escalofrío en la espalda. Lo hemos estado hablando, dijo con ligereza. Y después de casarnos, definitivamente no podemos vivir contigo. Las parejas jóvenes necesitan su propio espacio. Eso tenía todo el sentido. Nunca esperábamos que se mudaran con nosotros. Estaba a punto de decir que estaríamos encantados de ayudarlos a buscar un lugar cuando ella dirigió la conversación en una dirección muy específica. Le he echado el ojo a los condominios Thornbury del centro, dijo, sonriendo de nuevo. Son bastante nuevos, tienen seguridad a tiempo completo y las escuelas cercanas son de primera. Sería perfecto para cuando tengamos hijos. Tan pronto como dijo Thornbury, algo en mi pecho se apretó. Esa zona era una de las más caras de la ciudad, propiedades de primera con un precio acorde. Olvídate de comprar directamente, incluso cubrir la entrada sería un gran esfuerzo para nosotros. Joe pareció igual de sorprendido. Dudó un momento y murmuró, Tese, ese lugar podría estar un poco fuera de nuestro presupuesto. Su sonrisa se desvaneció como si se apagara un interruptor de luz. Ella se soltó bruscamente del brazo y se volvió hacia él con voz cortante. ¿Fuera de presupuesto? ¿Y qué, Joe? ¿Esperas que me quede en casa de tus padres después de casarnos? ¿Ese es el plan? ¿Has pensado alguna vez en darme un hogar de verdad? ¿O solo soy alguien que se adapta a tu vida cuando te conviene? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz destilaba orgullo herido. Parecía alguien que acababa de ser traicionado. Joe abrió la boca, desesperado por explicar, pero no le salieron las palabras. Intervine, intentando suavizar las cosas. Tese, cariño, no es que no te ayudáramos. Thornbury es precioso, sí, pero esos precios son otra cosa. Si buscas un poco más lejos, como en ELM Grove, las casas son más nuevas, los barrios son seguros y las escuelas siguen siendo excelentes. No me interesa, interrumpió con voz tranquila pero firme. No pienso en ningún otro sitio. Todos mis compañeros de trabajo consiguieron alojamiento en el centro gracias a las familias de sus maridos cuando se casaron. No alzó la voz. No golpeó la taza ni montó en cólera. Pero su forma de decir, no lo soy, aguda, terminante, casi seca, fue más dura que cualquier grito. Parecía como si la luz del sol se atenuara. Miré a Joe, sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo como un niño reprendido. Luego miré a Tese, su expresión era despreocupada, firme, como si todo lo que había dicho no solo fuera razonable, sino que ya se había hecho esperar. Y por primera vez, una duda que nunca me había atrevido a albergar se coló en mi corazón. Esto no era una pareja resolviendo sus problemas antes del matrimonio. Era un ensayo general para una negociación financiera. Solía creer que hablar de dinero mata el romance. Ahora estoy empezando a pensar, si no hablas de dinero, es posible que ya tenga memorizadas las preguntas de seguridad de tu cuenta bancaria. Desde aquella conversación sobre el piso, las visitas de Tese no cesaron, pero algo en el ambiente había cambiado. Seguía sonriendo, seguía trayendo regalitos, pero la calidez parecía cuidada, ensayada. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, empezó a dirigir nuestras conversaciones hacia una nueva dirección, hacia sus padres. Comenzó a compartir historias sobre su crianza con detalles vívidos y emotivos. Mis padres lo pasaron muy mal, decía con los ojos empañados. Sobre todo mi papá. Empezó a trabajar en un taller mecánico a los 18 años. Tiene las manos llenas de callos. Nunca se arregló los dientes solo para pagarme la escuela. Y mi mamá ha estado enferma casi toda su vida, medicada, entrando y saliendo del hospital. Mi papá tuvo que ser padre y madre a la vez, y nunca se quejó. Contaba estas historias con la voz entrecortada, secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo, y, ¿de verdad? James y yo nos conmovimos.
Nosotros también conocíamos las dificultades, y escuchar cuánto respetaba a sus padres nos conmovió profundamente. Pero con el tiempo, comencé a notar un patrón. Su devoción a sus padres, aunque admirable, no se debía solo a la gratitud. Empezó a parecer que nos estaba preparando. No nos pedía ayuda directamente, sino que nos inculcaba la idea de que apoyar a su familia también formaría parte de nuestro futuro. Todas las historias de lucha terminaban igual: yo y yo nos aseguraremos de que estén bien cuidados. Ya han sufrido bastante. Fue sutil. Pero la implicación estaba ahí. No solo compartía, estaba reclutando aliados para su causa. El momento que realmente me sacudió fue el cumpleaños de James. Joe la trajo a cenar. Habíamos preparado un menú completo: asado, guarniciones e incluso un pastel casero. El ambiente era cálido y relajado. A mitad de la comida, Tess se levantó su copa y sonrió con dulzura. Señor Dawson, señora Dawson, dijo, feliz cumpleaños. Les deseo salud y felicidad. Ambos han trabajado muy duro y sus ingresos de jubilación son muy generosos. Ojalá, cuando sea posible, puedan ayudarnos a Joe y a mí a empezar nuestra pequeña casa, e incluso quizás echar una mano a mis padres. Han hecho tanto por mí, simplemente no puedo dejarlos atrás. Lo dijo como si fuera una broma. Su voz era suave y su expresión dulce. Pero sus ojos nos observaban atentamente. James rió levemente, levantando su copa de vino, pero la vi detenerse una fracción de segundo en el aire. Joe miró su plato, en silencio. Sabía que lo que ella decía no estaba bien, pero no se atrevió a decirlo. En mi interior sentí una sacudida, como si alguien hubiera sacado mi corazón de su ritmo. Es hermoso cuando un hijo quiere cuidar de sus padres. Pero esperar que tus futuros suegros paguen la cuenta, y endulzarlo como si no fuera gran cosa. Eso no es devoción. Es extorsión emocional. Me mordí la lengua. Era el cumpleaños de James y no quería arruinar la noche. Pero se me cayó el corazón a los pies. Cuando insistió en un piso en el centro, pensé que tenía gustos caros. Pero ahora empezaba a ver algo más. No se trataba de gustos. Se trataba de estrategia. Y efectivamente, unos días después, volvieron. Terminó la cena y Tess se recostó en el sofá, tomando té. Sacó su teléfono y dejó escapar un suspiro dramático. Uf, el viaje me está matando. La oficina está muy lejos, y con el metro y el autobús, es demasiado. Y tengo que estar presentable para las reuniones matutinas, maquillaje, peinado, es agotador. Intentando charlar un poco, asentí. Sí, el viaje puede ser duro. Ella se apresuró a responder. Exactamente. Por eso le dije a Joe, necesitaremos un segundo coche cuando nos casemos. Algo espacioso, quizá un crossover. Nos facilitará el trabajo, los viajes de fin de semana serán más divertidos y, cuando tengamos hijos, será perfecto para recogerlos del colegio. Todo parecía bastante razonable. Práctico, incluso. Le pregunté, ¿has visto alguna? ¿Tienes un presupuesto en mente? Joe abrió la boca, pero Tess se lo interrumpió antes de que pudiera hablar. De hecho, encontré uno que me encanta. Un todoterreno Land Rover. No es muy caro. Sale a unos 50.000 después de impuestos y tasas. Es súper seguro para una mujer conducir, y el espacio marcaría una gran diferencia en nuestra vida diaria. James y yo nos miramos a los ojos, y yo sabía que él estaba pensando lo mismo que yo. ¿Se trata realmente de funcionalidad, o de hacer alarde? Estaba a punto de investigar más a fondo cuando ella soltó el verdadero truco. Con una sonrisa dulce, nos miró fijamente. Quizás necesitemos un poco de ayuda con el coche. Saben, mis padres no tienen mucho dinero ahorrado y apenas estoy empezando mi carrera. Pero si ustedes dos ayudaran a cubrirlo como regalo de bodas, demostrarían cuánto nos apoyan. ¿Nos apoyas? Me reí, silenciosa y amargamente, dentro de mi cabeza. No sugería un regalo. Era una etiqueta con nuestros nombres escritos a lápiz al pie. Quería el barrio más caro.
Quería un coche que valiera 50.000. ¿Y ahora, también quería que ayudáramos a mantener a sus padres? Las palabras de Tese fueron dulces. Su voz, amable. Nos llamó señor y señora Dawson, con un encanto exquisito. Pero cuando nos miró, solo vi a alguien examinando nuestro patrimonio. Ella no estaba tratando de unirse a una familia. Ella estaba tratando de comprar nuestra libertad financiera, con nuestra propia chequera. Miré a Joe. Estaba mirando al suelo, con el rostro atrapado en una mezcla de confusión y frustración silenciosa, como si estuviera atrapado entre dos definiciones imposibles, lo que significaba amar a alguien y lo que significaba ser responsable de esa persona. Ese fue el momento en que lo supe, ya no podía permanecer en silencio por más tiempo. La boda ni siquiera se había celebrado, y ya estaba intentando vincular nuestra jubilación a su estilo de vida. Quería que financiáramos su futuro, cubriéramos la vejez de sus padres y lo cubriéramos todo con cintas como si fuera un generoso plan familiar. No se trataba de construir un matrimonio. Se trataba de conseguir un patrocinador financiero a largo plazo, con beneficios adicionales. Esa noche, me senté sola en nuestra habitación, acurrucada en el sillón junto a la ventana. Ni siquiera encendí la luz. Simplemente miré fijamente la oscuridad, sintiendo su peso a mi alrededor. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de hablar con mi hijo. Ese fin de semana, le pedí que pasara al estudio. Cerré la puerta tras nosotros. Sin distracciones. Sin rodeos educados. Solo el tipo de conversación honesta que no deja lugar a disimulos. La luz del estudio era suave y cálida. Le serví una taza de su café favorito, el tostado con avellanas que solía tomar en la universidad. Sonrió levemente cuando se lo di. Mantuve la voz firme. Joe, te he notado agotado últimamente. Planear una boda no es poca cosa. Es mucha presión, ¿verdad? Suspiró y se recostó en la silla, presionándose las sienes con los dedos. Sí. Tese tiene muchas expectativas. No lo edulcoré. No son solo expectativas. Son irrazonables. Quiere un piso en el centro. Una camioneta de $50.000. Y espera que lo paguemos todo. Lo miré a los ojos, con un tono tranquilo pero firme. Joe, no es que no estemos dispuestos a ayudar. Si hubieras encontrado a alguien que de verdad quisiera construir una vida contigo, alguien que te quisiera tal como eres, con gusto te daríamos regalos de boda y te ayudaríamos en lo que pudiéramos. Pero lo que pide, no es solo más de lo que podemos permitirnos. Es más de lo que deberíamos dar. Hice una pausa y luego dije claramente, cada palabra deliberada. No creo que te quiera. Creo que ama la vida que tú, tu padre y yo podemos darle. Sobre todo nuestros ahorros para la jubilación. Su expresión cambió al instante. Levantó la cabeza de golpe, con una mirada súbitamente cautelosa y dolida. Mamá, ¿cómo puedes decir eso de ella? Dijo con voz tensa. Tese no es así. Solo quiere sentirse segura. Su familia no tenía mucho. Querer una vida mejor no debería convertirla en una mala persona. Respiré hondo, pero algo afilado se quedó atrapado dentro de mí. Tiene derecho a desear una buena vida, Joe. Pero su forma de hacerlo, está mal. ¿Se ha parado a pensar alguna vez en tu estrés? ¿En la vida que tu padre y yo hemos trabajado tanto para construir? Sigue usando las bodas de otros como referencia, exige casas, coches, manutención para sus padres, no está planeando un futuro contigo, está haciendo una factura. Abrió la boca para defenderla de nuevo. Es brusca, sí. Pero ha sido buena conmigo. Y con ustedes. Lo interrumpí. Es amable con nosotros porque quiere que digamos que sí. Señalé la pila de billetes y la calculadora en la mesa de café. Piénsalo. ¿No ha estado siempre buscando cuánto hemos ahorrado? ¿No termina cada conversación con un recordatorio de lo mucho que trabajaron sus padres y de lo mucho que quiere devolverles? Joe, sé que la amas. Lo entiendo. Pero amar no significa perder el sentido común.
Bajó la mirada de nuevo, en silencio. Podía verlo en sus hombros, como se hundían bajo el peso de lo que no quería admitir. Estaba dividido, atrapado entre lo que esperaba que fuera cierto y lo que empezaba a temer que pudiera ser real. Mi voz se suavizó. Extendí la mano y la puse sobre la suya. No te pido que tomes una decisión esta noche. Solo te pido que abras los ojos. Que la veas de verdad. Pregúntate, ¿te ama, a ti como persona, o está enamorada de todo lo que traes? Y en cuanto a tu padre y a mí, ¿está agradecida por nosotros, o solo calcula cuánto valemos? Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. No, habló. Pero me di cuenta de que en algún lugar muy profundo de mi interior, algo había cambiado. Esa conversación no cambió nada de la noche a la mañana. Joe terminó su café en silencio. No volvió a defenderla, pero aún podía ver dónde se inclinaba su corazón. Había un destello de vacilación en sus ojos cuando me miró, como si estuviera atrapado entre lo que sentía y lo que empezaba a sospechar. Y tal vez, solo tal vez, tenía miedo de mirar demasiado de cerca. Sabía que no debía presionar. No se puede convencer a alguien de que deje de amar. No cuando aún lo ama. Tiene que verlo con sus propios ojos, vivirlo, sentir las grietas que se forman bajo sus pies. Solo así despertará de verdad. Esa noche, James y yo volvimos a hablarlo. Él se sentó en silencio bajo la suave luz de la lámpara de la sala, escuchando cada palabra. Cuando terminé, al principio no dijo nada, solo miraba el reloj de pared, cuyo segundero marcaba el ritmo sin cesar en medio del silencio. Luego apagó el cigarrillo con un gesto brusco y dijo en voz baja: no puede permitir que nos presione así. Encontraré un momento para hablar con Joe y yo mismo. No sé qué dijeron exactamente padre e hijo. Tuvieron su conversación a puerta cerrada y ninguno dio detalles. Pero pude sentir el cambio. Joe se volvió más callado, más retraído. En la cena, picoteaba la comida, con la mirada perdida y la mandíbula apretada, como si quisiera decir algo pero no se animara. Sabía que las semillas ya estaban plantadas. Las palabras que dije ese día, y lo que James añadió después, se habían asentado en su interior. Aún no habían florecido, pero estaban ahí. Esperando. Creciendo. Tese debió haberlo sentido también. Ella no se echó atrás. De hecho, redobló la apuesta. Y no mucho después, jugó su carta más importante hasta el momento, metió a sus padres en el asunto. Le dijo a Joe que ya era hora. Hora de que ambos padres se reunieran. Para discutir formalmente los planes de la boda. Tan pronto como Joe lo mencionó, algo en mi pecho se apretó. No era solo una cena para hablar de flores y lugares. Lo presentía, iba a ser una negociación, no una celebración. Una reunión para definir los límites, definir las expectativas y, tal vez, solo tal vez, ajustar cuentas. Porque cuando alguien como Tese dice, hablemos de la boda, lo que realmente quiere decir es, hablemos de lo que tu familia está dispuesta a pagar. Y tuve la sensación de que, fuera lo que fuese lo que había planeado para esta reunión familiar, su lista de deseos quedaría clarísima. La reunión se programó en un restaurante familiar a las afueras del pueblo, tranquilo, informal, de esos lugares con manteles a cuadros y fotos enmarcadas de antiguas granjas en las paredes. Habíamos reservado una mesa al fondo, con la esperanza de encontrar un ambiente tranquilo donde pudiéramos hablar de todo como adultos. Era una tarde hermosa, de esas en las que la luz del sol se filtra por las ventanas a la perfección. Pero no podía quitarme ese peso del pecho. Sentía una opresión silenciosa sobre el corazón. James y yo llegamos temprano. Nos sentamos en silencio, bebiendo agua helada, intercambiando miradas de vez en cuando, sabiendo perfectamente que no iba a ser una reunión amistosa. Era una negociación, simple y llanamente. Y no solo íbamos a conocer a sus padres, estábamos a punto de ser evaluados. Joe entró sosteniendo la mano de Tese, seguido por sus padres. Su madre llevaba un vestido morado oscuro, demasiado brillante y de una talla demasiado pequeña, con el pelo cardado en una nube voluminosa. Sonreía con cariño, pero su mirada era penetrante, escrutándolo todo, calculadora.
Su padre la seguía un paso atrás, silencioso, encorvado con una cazadora desteñida, jugueteando con un cigarrillo apagado entre los dedos. Asintió una vez a modo de saludo, sin apenas mirarnos a los ojos. Nos sentamos. El camarero pasó, trajo los menús y agua. Apenas habían intercambiado algunas palabras amables cuando la madre de Tese intervino de inmediato, con voz alegre y vivaz, pero con un tono que era todo menos informal. «Ay, Tese siempre ha sido una chica tan buena», dijo con entusiasmo. «Inteligente, trabajadora, nunca nos dio un problema. Le va de maravilla en el trabajo, su jefe la adora. La verdad es que no le han faltado pretendientes a lo largo de los años, pero solo tenía los ojos puestos en Joe. Es el destino, ¿no?» James y yo esbozamos una sonrisa educada y asentimos, pero el tono era claro. No era un halago, era el preludio de una factura. Efectivamente, su voz cambió, suavizándose con una repentina nostalgia. No venimos de mucho. Trabajo en la caja registradora de un supermercado, de pie 12 horas al día. Su padre trabajaba en un almacén, moviendo cargamentos pesados hasta que le fallaba la espalda. Ahorramos para que Tese pudiera ir a la universidad. Nunca le faltó de nada. Se secó la esquina del ojo con un pañuelo de papel, pero no vi ninguna lágrima. Todo lo que queremos, continuó, es que su vida sea más fácil ahora. Ha trabajado muy duro. Se merece un respiro, un futuro más fácil. Dijo, más fácil, 2 veces. Sonó a bendición, pero le cayó como un extracto de cuenta. Fue entonces cuando su esposo intervino, tosiendo un par de veces antes de intervenir en el momento justo. No pedimos mucho, dijo. No necesitamos nada especial. Solo queremos que estén estables, ¿sabes? He tenido muchos problemas de salud estos últimos años, y, bueno, no nos estamos haciendo más jóvenes. Planificar la jubilación se está convirtiendo en una prioridad. Lo dijo con naturalidad, incluso con ligereza, pero cada palabra le impactó como una mecha de combustión lenta. Cuando dijo, planificación de la jubilación, no se dirigía a su esposa. Miraba directamente a Joe. No podría haber sido más obvio si lo hubiera dibujado en una pizarra. Tú también serás responsable de nosotros. James y yo nos sentamos frente a ellos, todavía sonriendo. Todavía actuando. Pero por dentro. Estaba furioso. Porque esto no era una cena familiar, era una presentación. Una transacción. ¿Y nosotros? Éramos los supuestos inversores. Tese, mientras tanto, interpretó su papel a la perfección, rellenando el agua de su madre y sirviéndole a su padre porciones adicionales con una mano suave en el hombro. Era la viva imagen de la gracia filial. Pero lo vi, la sonrisita que se dibujaba en la comisura de sus labios. La que intentaba disimular, pero no podía reprimir. No era calidez. Era certeza. Como si creyera que el trato ya estaba cerrado. Esa comida fue un borrón. La comida estaba buena, abundante, pero apenas toqué el plato. Todo sabía a polvo. Tan pronto como salimos del estacionamiento, Tese se fue. ¿Qué fue eso?, espetó, girándose en su asiento para fulminar a Joe con la mirada. Tus padres no dijeron nada claro en todo este tiempo. Mi madre se desahogó, y ellos solo se quedaron ahí sentados sonriendo como estatuas. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso se creen demasiado buenos para nosotros? Joe, nervioso, intentó calmarla. Tese, vamos, no es así. Mis padres solo. Simplemente no quieres gastar dinero, ¿verdad?, interrumpió ella, con la voz alzada, afilada como un cuchillo. No quieren comprar un piso en el centro, siguen retrasando el coche, y ahora ni siquiera reconocen la jubilación de mis padres. Joe, ¿en serio quieres casarte conmigo o no? El aire dentro del coche se volvió espeso. Y en ese momento, ya no se trataba de un condominio, o de un auto, o de quién pagaba qué. Se trataba de control. Y Joe, el pobre Joe, parecía un hombre en medio de una tormenta, intentando convencerse de que era solo una brisa pasajera. Después de esa cena,
la campaña de presión emocional de Tese se aceleró, día a día, más intensa, más implacable. Ella comenzó a alimentar a Joe con un flujo constante de valores, cargados de culpa, envolviendo sus demandas en el lenguaje del deber y la devoción. Cuidar de mis padres es nuestra responsabilidad, le dijo. Trabajaron toda su vida, lo sacrificaron todo por mí. Ahora serás como un hijo para ellos. No puedes darle la espalda a la familia. Pero no se detuvo allí. Ella empezó a nombrar números. He estado pensando, dijo una noche, con una sonrisa suave y calculadora. $3.000 al mes para mis padres es justo. Comida, medicinas, facturas, todo suma. Y con los precios subiendo cada año, siempre podemos ajustarlo más adelante. Joe no dijo mucho cuando ella lo dijo por primera vez. Pero algo cambió en él después de eso. Su ánimo se apagó. La luz que antes habitaba en sus ojos, la sonrisa fácil, la chispa en su voz, se estaba apagando. Ahora, caminaba con el ceño fruncido. A la hora de comer, apenas hablaba, moviendo la comida como si ni siquiera la probara. Y cuando nos miraba a James y a mí, siempre lo hacía con vacilación, como si se guardara algo. Lo vimos. Vimos a nuestro hijo, el mismo niño que iluminaba todas las habitaciones, hundirse cada vez más en un mar de emociones, asfixiándose lentamente bajo la definición de amor y obligación de otra persona. Me rompió el corazón. No era solo una mujer con expectativas. Era manipulación. Poco a poco, lo estaba transformando, redefiniendo el amor como sacrificio, convenciéndolo de que cuidar significaba pagar, y pagar significaba demostrar su valía. Y yo lo sabía, ya no podíamos quedarnos sentados mirando. Algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras. Algunas verdades hay que verlas para creerlas. Era hora de descubrir la verdad. Dejarla al descubierto. Que Joe lo viera por sí mismo. Tese realmente estaba construyendo un futuro con él, o simplemente estaba asegurándose un futuro gracias a él. No quería destrozarlos. Pero no estaba dispuesta a permitir que mi hijo se convirtiera en la billetera abierta de otra persona, sonriendo durante toda una vida de silencioso arrepentimiento. Así que tomé una decisión. Iba a conseguir pruebas, no para mí ni para James. Para Joe. De modo que cuando la verdad finalmente llamara a su puerta, no tendría más opción que abrirla. A veces, la verdad no llega de golpe. Se cuela en una tarde cualquiera, escondida en los momentos de tranquilidad que menos esperas. Era un sábado tranquilo, de esos con el canto de los pájaros y el sol filtrándose suavemente entre las cortinas. Joe había salido un momento a recoger unos documentos del banco. Tese se quedó, acurrucada en el sofá viendo la tele. Yo estaba en el balcón cuidando mis rosas cuando oí su voz, baja, cautelosa, como si no quisiera que la oyeran. Pero la puerta del balcón estaba abierta. Y la sala no estaba lejos. Ella estaba hablando por teléfono con su madre. Me quedé paralizado, con la regadera todavía en la mano, e instintivamente tomé mi teléfono, tocando silenciosamente el botón de grabación. Su tono estaba impregnado de satisfacción, mezclado con la irritación justa para parecer real. Mamá, deja de apresurarme. Todo va viento en popa, dijo, lo suficientemente alto como para que la oyera. Ya revisé sus finanzas. Sus padres ganan varios miles al mes de sus pensiones. La casa está totalmente pagada. Sin deudas. Joe. Ya sabes cómo es, tierno, fácil de manejar. Solo necesito hacer un pequeño puchero y se rinde. Ella soltó una risa suave. La casa y el coche van bien. Haré que lo traiga con sus padres cuando le dé la gana. Y tú y papá, tranquilos. Los solucionaremos. La vivienda, el plan de jubilación, todo eso lo planeamos nosotros también. Deja que me encargue yo. Entonces su tono cambió. Mierda, su madre está en el balcón. Te llamo luego. En cuanto colgó, la tele resonó con un anuncio de comida rápida, inundando la habitación con ruido artificial. Pero sus palabras aún resonaban en mis oídos, nítidas como cristales rotos. El sol seguía brillando, pero no sentía nada.
Tenía las manos frías y la respiración se me cortaba bajo las costillas. Ella no estaba aquí para construir una vida con mi hijo. Estaba aquí para gestionarnos. Cada detalle coreografiado, cada palabra calculada. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, viendo cómo el agua se desbordaba de la maceta hasta que la tierra se volvió oscura y pesada. Luego, lentamente, volví adentro. Le sonreí. Le pregunté si quería té. Como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no era el momento? Todavía no. Necesitaba algo más. No solo palabras que él pudiera descartar como «me malinterpretaste» o «me malinterpretaste». Necesitaba algo que no pudiera apartar la mirada. Algo innegable. Y como si fuera una señal, me lo dio. Durante los siguientes días, lo intensificó todo. Empezó a llevar a Joe a más jornadas de puertas abiertas en urbanizaciones exclusivas del centro, concertando citas para pruebas de conducción en concesionarios de coches de lujo. Cada vez que volvían, les hablaba con entusiasmo de las funciones de las casas inteligentes y los cómodos asientos de cuero, de las comunidades adaptadas a los niños y de los sistemas avanzados de climatización, como si nos estuviera presentando el plan de una vida que se suponía que debíamos cofinanciar. Luego vino el acto final. Una noche, llegó con una carpeta en la mano y aire profesional. Se sentó en el centro del sofá, con las piernas cruzadas y expresión serena, y colocó la carpeta con cuidado sobre la mesa de centro, como si estuviera a punto de presentar una estrategia para la sala de juntas. Señor y señora Dawson, Joe, comenzó con voz serena y el rostro radiante de aplomo. Esto no es una exigencia. Son solo una serie de sugerencias, una planificación inicial para evitar malentendidos o presiones financieras en el futuro. Sentí un vuelco en el estómago. James frunció el ceño tan fuertemente que pensé que no volvería a calmarse. La primera página, plan de vivienda. Me propuso que la ayudáramos con el enganche de un apartamento en un nuevo desarrollo de lujo en el centro. Solicitaremos la hipoteca conjuntamente, a nombre de ambos, explicó. Pero si me apoyas desde el principio, la carga se aliviaría mucho. Es más seguro cuando el título de propiedad nos incluye a ambos. Página 2. Adquisición de vehículos. Recomendó comprar una camioneta nueva antes de la boda, específicamente a su nombre. Me ayudará con la financiación, ya que puedo obtener un descuento para empleados a través de la aseguradora de mi empresa. Ahorra dinero en general, sonrió. Casi me reí, pero no lo hice. Página 3. Presupuesto familiar mensual. El salario de Joe se asignará en un 80% a una cuenta compartida que yo administraré. Llevo un seguimiento muy preciso de los gastos, así que creo que esto hará que nuestros gastos sean más eficientes. Luego vino la página 4, propuesta de apoyo de los padres. Mis padres no tienen prestaciones de jubilación, escribió. Su empleo siempre fue irregular, así que acordamos ofrecerles un estipendio de unos $1,000 al mes para gastos de manutención. Yo y yo compartiremos el costo, pero cualquier ayuda tuya sería muy valiosa. Y por último, una sección denominada consideraciones adicionales. Considerando los gastos futuros, como el cuidado de los niños, la atención médica y la educación, le sugerimos que considere establecer un fideicomiso familiar o, potencialmente, actualizar la designación de beneficiarios, como un gesto de apoyo a largo plazo y seguridad compartida. Cada frase era cortés. El tono, cálido. ¿Pero el contenido? Fríamente transaccional. Cada línea representaba un signo de dólar. Cerré la carpeta con las manos empapadas de sudor. No se trataba de un plan financiero. Era una estrategia de adquisición, un contrato cuidadosamente disimulado para convertir el afecto en financiación, a los suegros en patrocinadores y al matrimonio en fusión. Miré hacia arriba. El rostro de Joe estaba pálido. Miraba las páginas como si fueran a incendiarse en sus manos. Sus dedos se clavaron en el borde de la carpeta, con los nudillos blancos, como si no supiera si romperla o tirarla al otro lado de la habitación. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que ni siquiera el televisor pudo romperlo. Un reality show sonaba de fondo, voces riendo, vitoreando, celebrando triunfos superficiales, mientras nuestra casa permanecía congelada, sin aliento.
Y lo supe, esto era todo. El telón finalmente se había levantado. El acto final había comenzado. Y era hora de ver si mi hijo elegiría el amor o se daría cuenta de su costo. Esa noche, el aire en la sala de estar parecía haberse congelado. Joe miró fijamente la propuesta financiera y de estilo de vida postmatrimonial de Tese, con el rostro entre sorprendido e incrédulo. Sus dedos aún aferraban el borde del papel, con los nudillos blancos, como si soltarlo pudiera hacer que todo pareciera real. Pero no le salieron las palabras. Tese, por otro lado, no parecía en lo más mínimo nerviosa. Soltó una risa suave, ligera, casi cariñosa, y dijo: Joe, no dejes que la estructura te asuste. Sé que esto puede parecer un poco intenso, sobre todo para tus padres, pero no se trata de exigencias. Es simplemente comunicación responsable, para que todos sepan qué esperar. Luego se volvió hacia mí, su voz suave, su postura elegante, su sonrisa delicadamente medida. Señora Dawson, siento un gran respeto por usted y su esposo. Decidí esto no para provocar un conflicto, sino para evitarlo. No se trata de dinero, sino de tranquilidad. A primera vista, todo sonaba muy razonable. Su tono era sereno. Su maquillaje impecable. Su expresión sincera. Para un extraño, habría parecido la imagen misma de la madurez y las buenas intenciones. Joe la miró a ella y luego a mí, con los labios separados. Mamá, dijo en voz baja y vacilante, sé que esto no se siente bien. Pero Tese es buena persona. De verdad que lo es. Solo que, a veces es un poco demasiado directa, eso es todo. No respondí. Solo lo miré, a mi hijo, con una quietud que parecía de piedra. El fuego dentro de mí, que antes ardía lentamente, ahora era ceniza. Frío, pesado y silencioso. James estaba sentado cerca, con el ceño fruncido y en silencio. Joe insistió. Solo queremos una vida estable. Eso es todo. Sé que tú y papá están preocupados, pero necesito que confíen en mí. Quiero estar con ella. Solo, necesito que me apoyen. Apoyo. Esa palabra cayó como un alfiler en el pecho. Apoyo. Como si no hubiéramos estado haciendo exactamente eso todos los días de su vida. Desde sus primeros llantos en la noche hasta las fiebres que nos mantuvieron despiertos hasta el amanecer. Desde reescribir ensayos universitarios después de cada rechazo, hasta sentarme afuera de su oficina durante su primer desamor, esperando en el frío solo para darle una taza de café y recordarle que no estaba solo. Le dimos nuestros días, nuestras noches, nuestros huesos, nuestro aliento. Y ahora, todo se reducía a: no me apoyas. Tomé la carpeta, la cerré con cuidado y la deslicé de nuevo sobre la mesa hacia él. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Joe, si eso es lo que has decidido, adelante. Inténtalo. Si quieres casarte con ella, no te lo impediremos. Pero a partir de ahora, tendrás que aprender a responsabilizarte de tus decisiones. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos. No se lo esperaba. Quizás esperaba otra discusión. Quizás lágrimas. Pero no esto. Abrió la boca como para responder, pero no le salieron las palabras. Me puse de pie, recogí las tazas de té de la mesa y caminé hacia la cocina. Mi voz, al volver a hablar, era monótona. Definitiva. No hace falta que te quedes a cenar. No teníamos previsto recibir visitas. Y no estamos de humor para recibir visitas. La expresión de Tese vaciló. Solo por un segundo. Aún así, se levantó y le pasó el brazo a Joe. Vamos, dijo. La puerta se cerró tras ellos con un clic apagado. Y entonces quedamos solo James y yo, sentados en el silencio que dejaron atrás. Me hundí lentamente en el sofá, agarrando el asa de mi taza de té con tanta fuerza que las venas de mi mano se marcaron. James tomó la taza de mis manos y la dejó a un lado, luego puso suavemente una mano sobre mi hombro. No dejes que te consuma, dijo. A veces, dejarlos caer contra la pared es la única forma en que aprenden. Asentí.
Pero no hablé. No esa noche. Tampoco a la mañana siguiente. Después de esa noche, no llamé a Joe. No le envié ningún mensaje. No le pregunté dónde estaba ni qué estaba pensando. No mencioné su nombre en la mesa. Fue como cerrar una ventana en medio de una tormenta. Deja que el viento aúlle ahí afuera por un rato. Déjalo pararse allí y sentir cómo es. Para finalmente ver quién sostenía el paraguas todo el tiempo. Después de esa noche, la casa quedó más silenciosa que nunca. James todavía pasaba las mañanas podando ramas en el patio trasero. Yo me mantenía ocupada cocinando, limpiando, doblando la ropa, pero nunca mencionamos a Joe. Nunca mencionamos a Tese. Era como si el calor hubiera desaparecido de las habitaciones, reemplazado por una fina capa de polvo invisible. Sin decirlo en voz alta, llegamos a un acuerdo silencioso, ninguna interferencia, ningún compromiso. Joe me enviaba mensajes de texto de vez en cuando, cortos como, ¿cómo estás? O, espero que te sientas mejor de la espalda. Yo respondía con respuestas lentas, de una sola palabra, bien. De acuerdo. Sin más preguntas. No le pregunté cómo estaba. No le pregunté si había cambiado de opinión. Sin peleas ni dramas, solo una retirada silenciosa y constante. Pasó un par de veces por aquí, recogiendo algunas cosas que había dejado. Como si intentara aferrarse a algo sin nombrarlo. Le preparé un plato de sopa, pero no dije mucho. Se quedó solo un rato. No mencionó a Tese. Ni una sola vez. Pero pude ver la tormenta detrás de sus ojos. Se estaba desmoronando, atrapado entre la lealtad que quería dar y la verdad que no quería enfrentar. Y no me quedé de brazos cruzados. Esa llamada que escuché desde el balcón, la había grabado. En silencio, con claridad. No la confronté. No se la envié a Joe. Simplemente esperé. Pero luego, algo más se abrió camino hacia mí. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, apareció en mi muro una publicación cercana, algo sobre una urbanización de lujo en pleno centro. Hice clic por curiosidad. La foto mostraba a Tese de pie en una elegante vivienda modelo, vestida con un traje a medida, sosteniendo una taza de café con una sonrisa de satisfacción. Su pie de foto decía, ¿quién dice que se necesita una cuna de oro para vivir bien? Yo nunca juego para perder. Entré en su página. No era su perfil público, sino privado, claramente para amigos cercanos, no para familiares. No para Joe. Los comentarios me revolvieron el estómago. Otro sugar daddy, ¿eh? Rayos, ¿quién pagó por esta vista? Tienes que enseñarnos cómo conseguir que un hombre entregue su cartera así. ¿Y la respuesta de Tese? Trabajo ligero. Ajústalos bien y envuélvelos bien. Mis manos temblaban. Más tarde, contacté con una vieja amiga de la clínica comunitaria donde trabajaba. Su hija estaba haciendo prácticas en la oficina de Tese. Lo que me contó lo dejó todo resuelto. Tese habla como si tu hijo fuera un trampolín, dijo. Le dice a la gente que quiere cerrar la boda rápido para poder acceder al dinero. Incluso preguntó sobre fideicomisos familiares, dijo que quería empezar a planificar la estrategia patrimonial de sus suegros. Nunca le había mencionado nada de esto a Joe. Pero cuando se trataba de nuestra casa, nuestra pensión, nuestros ahorros de toda la vida, no le daba ni un pelo de vergüenza. Lo recopilé todo, capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones, y lo guardé en una memoria USB. No me apresuré a enseñárselo. Esperé. Esperé a que estuviera listo. Esperé las palabras, ya lo veo. Pero esas palabras nunca llegaron. Hasta que una noche me di cuenta, no podía esperar más. Lo invité a cenar. Apareció con una pizza congelada en una bolsa arrugada. Ni siquiera se molestó en quitarle el plástico. Claramente la compró de camino, más por culpa que por pensarlo. No lo regañé. Solo le dije que se sentara. En su lugar, le preparé un plato de sopa de maíz, su favorita de la infancia. Tomó un sorbo y murmuró,
sigue siendo el mejor. Nadie lo hace como tú. Asentí. Solías pedirlo cada vez que te resfriabas. Nos sentamos allí por un momento, en silencio. Entonces me levanté y caminé hacia el cajón. Saqué una pequeña caja de madera. Dentro estaba la unidad USB. Y algunas fotos, yo de niño, jadeando por el asma, James cargándolo en su espalda hasta la sala de emergencias, yo sentada en el pasillo de un hospital, con los ojos legañosos, envuelta en una chaqueta que no me había quitado en 2 días. Presioné play en el altavoz. La voz de Tess llenó la sala. No te preocupes, ya revisé sus pensiones. Joe es fácil de manejar. La casa y el coche no serán un problema, y sí, tenemos todo resuelto para su jubilación. Su tono era petulante. Calculador. Confiado. Apagué la grabación. Luego le acerqué la caja. No estoy aquí para pelear contigo, Joe, dije en voz baja. Solo necesito que veas, que sepas quién está realmente de tu lado. No, habló. Su mirada se dirigió a las fotos, luego a la memoria USB. Apretó la mandíbula. Apretó los labios hasta formar una línea dura. Y no pudo sostener mi mirada. Me levanté y caminé hacia la cocina. Cuando lo hayas resuelto, dije sin volverme, ven a casa a cenar. Él no se quedó. Se quedó un buen rato junto a la puerta. Finalmente, se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras él. Pero sabía, en el fondo, que la semilla estaba plantada. Estaba allí ahora, enterrada en la tierra de su duda, esperando. Esperando ser regada con silencio. Con ausencia. Con la fría comprensión de que el amor verdadero, no viene con facturas ni expectativas detalladas. Esa familia. La familia no se construye sobre encimeras de mármol y vistas al centro de la ciudad. Está construido sobre fiebres nocturnas y bancos de hospital. El dinero lo que lo sostiene. Sino el corazón. Otra tranquila tarde de sábado. La casa estaba en silencio, ese silencio que persiste tras tantas palabras no dichas. Acababa de sacar una bandeja de galletas calientes del horno cuando sonó el timbre. La abrí y encontré a Joe parado allí, iluminado por la suave luz de la primavera, con una mirada cansada y una bolsa de supermercado en la mano, fruta, leche y algunas lonchas de jamón. Estaba por aquí, dijo en voz baja, pensé en pasar por aquí. No pregunté por qué. No hacía falta. Solo asentí y me hice a un lado. Tu papá cortó melón esta mañana. Ve a por unos cuantos. Entró, moviéndose lentamente, como quien visita un lugar que una vez conoció de memoria pero que ahora ve con ojos desconocidos. Su mirada recorrió la sala, la estantería aún contenía sus trofeos de matemáticas del instituto, el mismo portarretratos junto al sofá, los 3 acampando en el Parque Nacional, él sobre mis hombros, sosteniendo una hoja como premio. Fui a la cocina a preparar té. Por la ventana, lo vi de pie frente al viejo cerezo del patio trasero. La primavera apenas comenzaba a despertarlo, pequeños capullos que buscaban la luz, tímidos e inseguros. Mamá, su voz sonó quedamente, casi vacilante. Esa vez que tenía mucho asma, fuiste tú quien me llevó a urgencias, ¿verdad? Hice una pausa y asentí, con las manos quietas sobre la bandeja de té. Sí. Tu padre estaba fuera de la ciudad. Ningún taxi paraba, así que te envolví en una manta y corrí todo el camino. Recuerdo que todavía llevaba pantuflas. Me sangraban los pies cuando llegamos. No me miró. Simplemente siguió observando el árbol, con la voz apenas por encima de un susurro. Recuerdo no poder respirar. Recuerdo entrar en pánico, y tu mano en mi pecho, presionándome, diciéndome que aguantara. Creo que la enterré después de un rato, pero sigue ahí. Simplemente olvidé cuánto hiciste. No dije nada. Solo serví el té y puse la tetera sobre la mesa. Finalmente, se giró y se sentó en el sofá. Dejó caer la cabeza entre las manos. Mamá, dijo, con las palmas de las manos tapadas, ¿he sido egoísta? Me senté a su lado lentamente.
En lugar de responder, metí la mano en el cajón y saqué un viejo álbum de fotos. Lo abrí y se lo entregué. Allí estaba él, con 6 años, con un overol enorme y sonriendo como si el mundo le hubiera dicho que podía quedárselo. Allí estaba, cubierto de harina en la cocina, en su primer intento de hornear. Allí estábamos nosotros, 3 en el sofá después de sus exámenes de la universidad, comiendo pizza y viendo comedias tontas hasta que nos partimos de risa. Coloqué suavemente el álbum en su regazo. Joe, dije en voz baja, nunca esperamos nada a cambio. Pero pregúntate, ¿te ama la persona que tienes a tu lado? ¿O ama lo que tu padre y yo dedicamos toda nuestra vida a construir? No respondió. Solo miraba las fotos, rozando con el pulgar el borde de un recuerdo que se había diluido con el tiempo. Mamá, empezó de nuevo con voz ronca, la quería de verdad. Al principio, pensé que solo tenía miedo. Pensé que si me esforzaba más, si daba más, por fin se sentiría segura. Asentí lentamente. Pero no lo hizo, Joe. Simplemente siguió llevándose. Y tú empezaste a desaparecer. Sus hombros se hundieron. Sus manos se apretaron alrededor de los bordes del álbum. Sus ojos, ahora rojos, parpadearon con fuerza, pero no le cayeron lágrimas. No se quedó a cenar. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar. No intenté detenerlo. Mientras estaba en la puerta, simplemente le dije, ¿el árbol del patio? Sigue ahí. Si alguna vez lo descubres, solo recuerda que ha estado esperando. Él asintió una vez. Luego se fue, en silencio. Más tarde, lavé las tazas de té y limpié las encimeras. James estaba afuera podando ramas, el sol se colaba por las cortinas sobre el suelo de madera en suaves láminas doradas. No hablamos. Pero no fue necesario. Porque yo sabía. Ese niño que una vez nos llamó por nuestros nombres en mitad de la noche, que una vez necesitó que lo cargáramos cuando no podía respirar. Finalmente estaba empezando a encontrar el camino de regreso. El tiempo había llegado a ese punto de quiebre. Sabía que si esperaba más, yo quedaría atrapado en el tira y afloja entre la emoción y la razón, desangrándose lentamente bajo el peso de su propia negación. ¿Y Tese? Su apetito solo crecería. Silenciosamente, sin descanso, hasta que no quedara nada de él para dar. Necesitaba un cambio radical. Un momento de ajuste de cuentas tan agudo, tan innegable, que ni siquiera yo pudiera apartar la mirada. Una confrontación que no dejara lugar a excusas ni a límites difusos. Entonces llamé a un viejo amigo. Lindsay, la hija de mi excompañera Katy, acababa de graduarse de Derecho y estaba haciendo prácticas en una firma privada de consultoría de fideicomisos y patrimonio. Me senté a tomar un café con ella y le expliqué todo con cuidado y calma. Sin dramas, solo la verdad. Después de escucharla, Lindsay aceptó ayudarme a tenderle una trampa. Se hacía pasar por una asesora financiera externa, supuestamente contratada por la empresa de Joe para ofrecer servicios de planificación patrimonial prematrimonial. Con el pretexto de una futura consulta sobre patrimonio conjunto, invitaba a Tese a una primera entrevista. ¿Y Tese? Mordió el anzuelo. Quedamos en una mesa tranquila en un rincón de un café del centro. Lindsay había preparado una grabación discreta y una lista de preguntas cuidadosamente elaborada para que Tese se abriera paso a la verdad. Hablemos un poco sobre las finanzas después del matrimonio, empezó Lindsay. ¿Tienes alguna expectativa sobre la gestión de activos? Tese mantuvo su habitual actitud refinada, con una leve sonrisa. Bueno, se me dan bastante bien los números. Probablemente me encargaré de la mayor parte del presupuesto y los gastos mensuales, aunque, obviamente, yo tomaríamos juntos las decisiones importantes. Lindsay asintió y luego se acercó con suavidad. ¿Y qué papel imaginas que desempeñarán sus padres en tu vida financiera como pareja? Tese hizo una breve pausa antes de soltar una risita despreocupada. ¿Ellos? Idealmente, ayudarían con la entrada de una casa. Quizás también para un coche. Más adelante, supongo que contribuirían al fondo de educación de un futuro hijo o algo así. Es lo justo.
Entonces llegó la verdadera prueba. Lindsay preguntó con ligereza, ¿consideraría su dinero como parte de vuestro futuro patrimonio compartido? Esta vez, el tono de Tesse se relajó aún más, casi mareado. Seamos sinceras, dijo. A la gente le cae bien, si se les trata bien, no se guardan nada. Ya le dije a Joe que sería inteligente poner su casa, su coche e incluso cualquier herencia a nuestro nombre cuanto antes. Por si acaso pasa algo, no queremos cabos sueltos. Tomó un sorbo de café y añadió con una risita, la verdad es que tengo un poco de prisa. ¿Su madre? Siempre haciéndosela dulce, pero es astuta. Necesito irme antes de que tome decisiones que no pueda deshacer. Cuando Lindsay me envió el archivo de audio, me senté en la mesa de la cocina, medio leyendo correos electrónicos, medio tratando de evitar que la bilis subiera a mi garganta. Ella confirmó cada sospecha que habíamos tenido, cada corazonada, cada susurro visceral. Con valentía. Con orgullo. Nunca vio a Joe como un compañero. Lo veía como un camino. Nunca quiso unirse a nuestra familia. Quería conquistarla. No con amor ni con paciencia, sino con estrategia y rapidez. No le mostré la grabación a Joe de inmediato. Esperé. Porque este momento, este tipo de verdad, solo funciona cuando alguien está listo para enfrentarla. Resulta que no tuve que esperar mucho. Unos días después, llamó. Su voz era más baja de lo habitual. Más lenta. Se oían las olas agitándose bajo ella. Mamá, dijo, ¿puedo ir a tu casa? Creo que tenemos que hablar. Le dije que sí. Sin hacer preguntas. Después de cenar, lo llevé a la sala y puse la grabación. Nada más. Sin preparación. Solo el sonido de su prometida, sonriendo, tomando café y desentrañando todos nuestros miedos. Mientras las palabras llenaban el aire, vi cómo palidecía. Apretó la mandíbula. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se apretaron hasta formar puños hasta que sus nudillos palidecieron. Tesse, susurró con la voz quebrada. ¿De verdad dijo todo eso? Sí, lo hizo, respondí, tranquilo y sereno. Y tú, estuviste a punto de entregarle tu futuro. El legado de nuestra familia. Cada gramo de confianza que tu padre y yo pasamos décadas construyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luchó para evitar que se le cayeran. Metí la pata, mamá, dijo en voz baja. Estaba tan desesperado por demostrar que podía con el amor, que no me di cuenta de que no era amor en absoluto. Pensé que si le daba más, se sentiría segura. Pero lo único que hice fue perderme. No le retorcí el cuchillo. No lo regañé ni le dije, te lo dije. Simplemente extendí la mano y la puse sobre su hombro, firme y cálida. Porque a veces, lo único más pesado que un corazón roto es el peso de finalmente ver a alguien como realmente es. Al día siguiente, Joe tomó una decisión. Él lo terminó. Miró a Tesse a los ojos y dijo, con una voz firme como una piedra, no eres digna de todo lo que mi madre ha hecho por mí. Lo intentó todo, lágrimas, súplicas, promesas. Lloró por la incomprensión, afirmó que nunca tuvo malas intenciones, le rogó que recordara los buenos momentos. Pero él no se inmutó. Ni una sola vez. Entonces sus padres intervinieron. La pareja educada y sonriente del restaurante desapareció. Llamaron a Joe directamente, sin pretensiones esta vez. Su tono era cortante, acusador. No tienes ningún sentido de la responsabilidad, espetó su padre. Hiciste una promesa, añadió su madre, con la voz cargada de una amenaza implícita. Las parejas jóvenes pelean, es normal. Pero lo que realmente duele es cuando decepcionas a la generación anterior. Probaron la vergüenza. Probaron la presión. Probaron la culpa. Pero Joe no se rindió. Por primera vez, no puso excusas. No intentó ponérselo fácil a nadie. Simplemente terminó la llamada y bloqueó sus números sin dudarlo.
El niño que una vez cuestionó cada decisión y que se encogía para que los demás se sintieran cómodos, ya no estaba. En su lugar estaba un hombre que había visto la verdad y había elegido permanecer fiel a ella. Más tarde esa noche, regresó a casa. No recoger cosas. No mantener la paz. Estar en casa. Entró en la sala y sacó el viejo álbum de fotos. Ese que no se había atrevido a mirar en años. Se sentó en el sofá y pasó las páginas lentamente, una y otra vez. Sin prisas. Sin llorar. Solo recordando. Fotos de rodillas raspadas y sonrisas torcidas. Pasteles de cumpleaños torcidos por el amor. Acampadas y pizza a altas horas de la noche. Pequeños momentos que forjaron una vida. Finalmente, levantó la mirada, sus ojos eran suaves pero claros. Mamá, dijo, solo quiero volver a ser yo mismo. Después de la ruptura, Joe se quedó en silencio por un tiempo. No regresó a casa de inmediato, ni llamaba ni enviaba mensajes con mucha frecuencia. Pero lo presentía, en algún lugar bajo el silencio, su espíritu se recomponía. Como la tierra después de una tormenta, todavía fangosa, todavía cruda, pero escondiendo semillas que ya empezaban a brotar hacia la luz. Entonces, un sábado por la mañana, apareció en la puerta con los brazos cargados con una gran caja de cartón y una mirada en su rostro que no había visto en mucho tiempo, una especie de tranquilidad que solo llega cuando finalmente se deja algo pesado. Mamá, dijo, empaqué algunas cosas. Pensé en traerlas a casa. Asentí y le quité la caja. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había más que solo ropa. Estaba su vieja guitarra universitaria con el diapasón desgastado, un libro con las esquinas dobladas y lleno de notas garabateadas, y una botella de agua de acero inoxidable abollada que claramente había viajado con él a través de más de un capítulo de su vida. Casi olvido que tenía esto, dijo, pasando los dedos por el estuche de la guitarra. Pero resulta que, estas eran las únicas cosas que no quería dejar atrás. No dije mucho. Solo saqué la botella de agua, la lavé, la llené con agua tibia y se la devolví. Entonces, pregunté suavemente, ¿a dónde quieres ir desde aquí? Me miró con ojos claros. Quiero encontrar un trabajo en el que realmente crea, dijo. Dejé el trabajo en finanzas. Estoy solicitando un puesto como coordinador de programas comunitarios. No paga mucho, pero, me siento cómodo. Entonces algo cambió dentro de mí. Recordé cuando estaba en la preparatoria, haciendo voluntariado en el centro comunitario, paseando perros para vecinos mayores, dando clases particulares a niños en la biblioteca solo porque le hacía sonreír. Siempre fue ese chico, brillante, amable, infinitamente curioso. Y ahora, estaba encontrando el camino de regreso. Durante las siguientes semanas, Joe volvió a convertirse en un rostro familiar en la ciudad. Ayudó a la iglesia local a organizar donaciones de comida, construyó refugios portátiles para personas sin hogar e incluso organizó un fin de semana llamado Día del Libro Pequeño, para que los niños intercambiaran cuentos usados. A veces lo veía de lejos, descargando cajas de una camioneta vieja, con la camisa empapada de sudor, pero siempre sonriendo. Se veía diferente, no solo más ligero, sino más libre. La tensión en sus hombros se había aliviado, el cansancio en sus ojos se había desvanecido. Ya no tenía prisa. No intentaba demostrar nada. Simplemente estaba presente. Y cada fin de semana, volvía a casa a cenar. No por obligación, sino porque quería. Se sentaba a la mesa de la cocina, preguntaba por mi espalda, por el huerto de su padre. A veces traía pequeñas sorpresas. Mermelada de rosa mosqueta porque recordaba que me encantaba, una bolsa de café en grano recién hecho para James, incluso la máquina de coser que había reparado discretamente al ver que no funcionaba. Una noche, mientras pasábamos los platos, James se rió entre dientes y dijo, antes te zampabas la comida en 10 minutos. Ahora estás aquí peleando con tu madre por el tiempo de la cocina. Joe se rió. En aquel entonces, no lo entendía. Ahora lo sé. Nada sabe mejor que el hogar. Ya no hablaba de Tese. Como mucho, un suave, me alegra que no te hayas rendido. Sabía que la herida seguía ahí. Pero también vi cómo la cosía,
no con arrepentimiento, sino con propósito. Una tarde, lo vi en el patio trasero, balanceándose en un banquito, cambiando la bombilla del porche. Le di la llave inglesa y, al alcanzarla, dijo sin bajar la vista: «Mamá, deberías haberme dejado chocar contra esa pared hace mucho tiempo». Sonreí, negando con la cabeza. «Solo no quería que te estrellaras tan fuerte que no pudieras salir». Bajó, apretó la bombilla una última vez y me miró a los ojos. «Menos mal», dijo en voz baja, «que siempre estuviste detrás de mí». Y en ese momento, bajo la suave luz de la primavera, me di cuenta de algo. Había encontrado su camino, no solo de regreso a casa, sino de regreso a sí mismo. El segundo otoño llegó silenciosamente, como un amigo familiar que se desliza por las ventanas abiertas. Esa tarde, Joe llegó a casa con alguien nuevo. Se llamaba Lena. Llevaba gafas de montura fina y una sonrisa cálida y serena. Su voz era suave y firme. Era enfermera titulada en un centro de atención cercano. Se conocieron en una colecta benéfica, ayudando a la iglesia a preparar la cena de acción de gracias para la comunidad. Joe me dijo más tarde que empezó con alimentos enlatados. Subía las escaleras de la iglesia cargando 3 bolsas de la compra abarrotadas, sin aliento y decidida a no dejar caer ni una sola lata. Joe la vio desde el otro lado del aparcamiento y corrió a ayudarla. Tomó 2 bolsas sin pedirle permiso, y ella le sonrió como si fuera la primera vez que alguien aparecía sin que se lo pidiera. No solo tenía un corazón bondadoso, sino uno con los pies en la tierra. Esa noche, mientras trabajábamos codo con codo en la cocina preparando la cena, lo vi de primera mano. En un momento dado, nos pusimos a hablar de familia, intercambiando anécdotas mientras picábamos verduras y revolvíamos los guisos. Le pregunté de pasada si sus padres seguían trabajando. Ella asintió. Se están acercando a la jubilación. He estado ahorrando un poco aquí y allá, por si acaso necesitan ayuda más adelante. Pero mi padre me dice que no me preocupe todavía, dice que lo último que quiere es que ponga mi vida en suspenso por ellos. Se rió al decirlo, sin amargura ni dramatismo, solo con una especie de ternura natural. Como si hubiera crecido en un hogar donde el amor significaba no convertir el cuidado de alguien en una carga. En ese momento, me di cuenta, la verdadera bondad no se manifiesta en un discurso ni en una tarjeta de puntuación. Vive discretamente en cómo una persona asume la responsabilidad, y nunca espera que se le pague por ello. Más tarde esa noche, me ayudó a hornear galletas en la cocina. Revolvió la masa mientras me decía: «Joe siempre presume de que tus galletas son las mejores del mundo». Pensé que exageraba, pero me equivoqué. Son mejores que las que comía yo de pequeña. Me reí, negando con la cabeza. De niño también decía eso. Pero solo se comía 2 y escondía el resto en el cajón de su escritorio para que nadie más pudiera cogerlos. James se unió a nosotros para hablar de deportes. Lena no fingió interés. Escuchó, hizo preguntas reflexivas e incluso mencionó algunos términos de béisbol que hicieron que James arqueara las cejas y sonriera. Después de cenar, me ayudó a recoger la mesa en silencio, limpió la encimera y colocó las sobras en recipientes como si conociera la distribución de nuestra cocina de toda la vida. No esperó a que se lo pidiera. Simplemente lo hizo. Y antes de irse, se volvió hacia mí con la sinceridad brillando en sus ojos. «Sé que has pasado por mucho», dijo con dulzura, «pero no estoy aquí para llenar un vacío. Simplemente me gusta mucho él, tal como es. A él. Ni su historia, ni su futuro, ni la versión del que alguien podría moldear en algo más. A él». Esa palabra cayó suave como una pluma y sólida como la verdad. Me quedé en la puerta mientras se marchaban, viendo cómo sus siluetas desaparecían en la noche. Él caminaba justo delante, pero ella no se quedaba atrás. La brisa agitaba las campanillas de viento del porche, y el sonido que emitía era delicado y familiar, como una canción de cuna que no había escuchado desde los años en que Joe aún cabía en mis brazos. Más tarde esa noche, después de que Joe dejó a Lena, regresó. No dijo mucho. Simplemente se sentó tranquilamente en el patio trasero, bajo el viejo enrejado, donde la hiedra había empezado a enroscarse para la temporada. Preparé 2 tazas de té y se las saqué, dándole una sin decir palabra. Tomó un sorbo,
lo sostuvo en sus manos y luego habló. Mamá, dijo suavemente, en un tono de voz más bajo de lo habitual, gracias por no rendirte conmigo. No lo miré. Solo observé el vapor que salía de mi taza y respondí con dulzura, nunca tuve miedo de que te equivocaras de camino. Solo temía que nunca te detuvieras lo suficiente para mirar atrás. Se quedó en silencio por un momento y luego se giró hacia mí. Solía pensar que eras el obstáculo, dijo, mirándome fijamente, como si me impidieras crecer. Pero ahora lo sé, eras lo único con lo que siempre podía contar para que me ayudara cuando caía. Nos sentamos allí durante un largo rato, sin hablar, dejando que el viento tarareara su tranquila canción a través de las vides sobre nosotros. Y en la quietud de aquella noche de otoño, con el té refrescándose en nuestras manos y el perdón floreciendo en el silencio, me di cuenta de algo. Mi hijo ya había venido a casa una vez antes. Pero esta vez, realmente había regresado. Los días pasaron, uno tras otro, juntándose unos con otros como una ropa cálida y familiar. Y poco a poco la casa volvió a ser como era antes. Volví a cuidar mis rosas por las mañanas, cortando las flores marchitas y sacando nuevas flores de la tierra. James volvió a su rutina, todos los jueves por la tarde, iba a la iglesia como voluntario. Yo venía a menudo, no por culpa ni obligación, sino simplemente porque quería. Quitaba las hojas del jardín, revisaba el cableado de la cocina y cambiaba los filtros de aire antes de que nos diéramos cuenta. A veces Lena también venía, con una lata de algo casero, rollos de canela, pan de maíz, cuadrados de limón aún calientes del horno. Se movía por nuestra cocina como si hubiera nacido a su ritmo, sin preguntar nunca dónde estaban las cosas, simplemente sabiendo. Ya no hablamos del pasado. No directamente. Pero de vez en cuando, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, cortando pollo asado o pasando las batatas, James suspiraba y decía con una sonrisa, nuestro chico finalmente lo descubrió, ¿no? Y yo asentía, en silencio agradecido de que algunas lecciones, no importa lo dolorosas que sean, eventualmente me llevan a casa. Yo seguía trabajando en actividades comunitarias. No lo hizo rico. Pero era constante. Y presente. Nunca se perdió una sola fiesta familiar. No nos traía regalos lujosos ni presumía de sus cargos. Volví a casa con filetes de supermercado en oferta y una botella de vino tinto con la etiqueta torcida, pero con un final sorprendentemente suave. Un domingo por la tarde le hice una pregunta que hacía tiempo que no le hacía. ¿Estás feliz ahora? Hizo una pausa y luego sonrió, no el tipo de sonrisa que intenta demostrar algo, sino la que llega hasta lo profundo. Sí, dijo. Lo soy. No de esa felicidad que se ve bien desde fuera. No de la que ostentosa. Pero de la que puedo permitirme. De la que puedo llevar sin disimular. De la que siempre me trae de vuelta aquí. Sentí que algo se ablandaba dentro de mí, como una rosa se abre bajo el sol adecuado. Porque eso fue todo, ¿no? Toda esta vida, todos los desvíos, la angustia, el ruido y el dolor de crecer, fue solo un largo viaje hacia una simple meta. Encontrar un lugar donde no tengas que actuar. Un lugar donde no tengas miedo de perder. Un lugar que no se derrumbe cuando tú lo hagas. Ese lugar no tiene que ser grandioso. Ni nuevo. Ni perfecto. Solo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para aguantar tu desastre. Lo suficientemente suave como para perdonar tus errores. Lo suficientemente firme como para decirte, puedes empezar de nuevo. Y ese lugar se llama hogar. Se llama mamá.